Inicio el primer videoanálisis del blog con un análisis del IBEX 35. Empezamos con el gráfico de meses desde el año 91-90, que podéis ver aquí. El aspecto realmente es bastante malo después de la pérdida de la directriz que teníamos de unir los mínimos de 2002 con los de 2009. Si nos vamos acercando para verlo más de cerca, podemos ver cómo teníamos una zona de soportes marcada por estas sombras largas que cada vez que pisábamos por debajo de los 8.000 puntos nos llevaban a rebotar hasta la zona de los 9.000. Podemos ver también cómo en los 9.000 pasó algo parecido, con sombras largas que nos hacían rebotar, lo contrario en la zona de los 11.000, y cómo después de perder esa zona pues ha empezado a actuar de resistencia con sombras largas por arriba que han rechazado el precio y nos han llevado a perder esa directriz con una caída bastante violenta de 4 meses ya, a falta de... estamos a principios de mayo, y podemos ver también cómo la primera zona de soporte está muy claramente marcada en estos mínimos de marzo de 2009, en el precio del contado. Este es el IBEX 35 índice, no el futuro. Le tenemos exactamente en los, vamos a ver, 6.702 puntos. Ahí de momento ha conseguido rebotar, pero está atacando el precio la línea y no sería raro que, a pesar de que pueda haber rebotes hasta la zona de 8.000 máximo, con la debilidad actual pues es difícil pensar en rupturas de estos niveles. Pues hay bastantes probabilidades de que finalmente rompamos esta zona y vayamos a buscar la siguiente, que como podéis ver está bastante más abajo, en torno a los 5.300, 5.400 puntos, que aunque parezca mentira, pues si la debilidad en Europa sigue como hasta ahora, pues es bastante probable que a lo largo de este año del que viene acabemos visitando esa zona. Incluso veremos más adelante cómo no es descartable que vayamos más abajo a niveles inferiores, pero bueno, mientras no lleguemos buena gana de adelantar datos. Una directriz que ha marcado bastante bien el precio ha sido esta directriz bajista, que como vemos queda muy lejos en la zona de 10.000, donde también hay resistencia. Y bueno, pues por niveles parece que vamos cada 1.000 puntos. Los 11.000 fueron resistencia, 10.000 soporte, perdidos a los 9.000, perdidos los 9.000 a los 8.000, perdidos los 8.000 a los 7.000, y en esas estamos de ver si perdemos los 7.000 puntos. Si vamos a un gráfico de semanas, donde tengo puesto el RSI que he comentado en el blog alguna vez hace tiempo, de 30 periodos, marca muy bien las tendencias de largo plazo. Como podéis ver, por ejemplo, aquí también marcó muy bien esta tendencia alcista, aunque hubo aquí un rebasamiento, o esta otra tendencia bajista, en la siguiente tendencia alcista. Incluso podemos marcar aquí la que tuvimos en marzo de 2009. Después de romper en esta zona al alza, pues vimos el rebote de marzo de 2009, que se fue en gráficos semanales hasta la media de 200 semanas y la resistencia de los 12.000 puntos. Esa línea que hemos marcado, esa directriz bajista que teníamos, pues más o menos trazando una paralela, ha ido marcándonos puntos de rebote, de soporte, resistencia, una vez que se perdían en estas zonas. Ahora la hemos vuelto a perder. Esto es un canal que podría desdoblarse a la baja y nos daría otra vez como objetivo los 5.250, 5.400 puntos. Y podemos ver también, bueno, la media que me gusta bastante para el largo plazo, tanto la de 20 como la de 50 semanas. La de 50 podéis ver que para el largo plazo es una media bastante buena. Claro, aquí no vale, por ejemplo, este rebote de marzo de 2009, pues si esperamos a que rompa esa media, pues nos hemos perdido un tramo impresionante y hay que entrar pues con otros métodos, ¿no? Pero bueno, por lo menos como orientación sí que entramos laterales, pues también da muchas entradas y salidas falsas, pero podemos ver cómo
está volviendo a actuar de resistencia, lo cual es otro indicio bajista importante. Podemos ver también que esta directriz bajista en el RSI pues se mantiene desde los máximos del 2007, nada menos. Desde el 2006 ya dio divergencia bajista. También es a destacar que este indicador nos da unas divergencias bastante buenas para los giros de mercado. Fijaros aquí cómo el precio hizo un nuevo máximo, mientras el indicador nos decía que ese máximo no era fiable. En el 2003 también tenemos divergencia bajista en el precio, alcista en el indicador. Aquí también podríamos ver en el precio cómo hizo una divergencia. Aquí lo mismo, en estos puntos, y es de esperar que muy probablemente, si rompemos esta zona, se vaya a la zona de 30, donde sí que podríamos esperar rebotes fuertes o suelos, pero de momento pues queda bastante lejano porque este indicador es lento, salvo desplomes muy violentos de semanas de este estilo de desplomes, pues es difícil que el indicador se vaya a 30 en poco tiempo. Lo normal es que lo vaya haciendo en bastantes semanas. Bueno, aquí tengo un recuento de Elliott, que yo no soy ningún experto en Elliott, pero sí que me gusta por lo menos tener una idea de lo que ha hecho el precio, y creo que le puse en el blog en su día. Marcamos 5 ondas a la baja. Toda esta zona de lateral fue un enorme triángulo que hizo su A en 3 ondas, A, B, C, D, E, y el problema que tenemos ahora es que de momento habríamos hecho solamente 2 ondas completas, una de caída y una de rebote, por lo que quedaría también por aquí, si este escenario se confirmara, bastante caída. Aún tendría que completar la onda 3, que si es el 1,618 de la 1, pues nos debería llevar bastante abajo, del orden de, vamos a ver, 4.200 y pico. Yo no sé si llegaremos tan abajo, podría ser el 1.382, pero desde luego esta onda, si tenemos que hacer una onda 3, será la más violenta y profunda, y deberíamos tener caídas fuertes. La verdad es que la situación ahora es bastante compleja, porque los índices americanos aguantan bastante mejor que los europeos, con lo cual tenemos un desacople bastante fuerte entre bolsas americanas y europeas, que hace bastante difícil el análisis, porque cuando parecía que estamos haciendo un suelo ahora en Europa, en niveles, por ejemplo, de los 6.700 el IBEX, pues vemos como la semana pasada cayó fuerte el SP500. Pues si ellos caen, pues lo normal es que nosotros o se aborde este rebote, o es difícil que el SP500 esté cayendo y que el IBEX se ponga a subir, porque es de los más débiles. Entonces, complicada la situación. Si vamos a gráficos más corto plazo, tipo diarios, pues vemos como, bueno, aquí aunque veis tantas líneas porque hemos abierto mucho el periodo del gráfico, ahora cuando vayamos acercándonos están marcados los soportes y resistencias más cercanos del precio. Una de las cosas que tenemos aquí es que tenemos ya 2 sombras largas en los 7.000 puntos. No es tampoco muy buena señal, salvo que hagamos una vela blanca cercana, que sería una especie de estrella al amanecer, pero con 2 velas en el medio. No sé si ahí, supongo yo, vamos a darle a rellenar huecos, que por si acaso hubiera ahí algún problema en el gráfico, pero vamos, creo que ha sido así. Y vemos que intento hacer un doble suelo. También hay un pequeño rebasamiento de estos mínimos, que también es buena señal, porque siempre suelen ser barridas de stops, estos pasadas de frenada entre comillas de soporte. No es muy grande, lo normal es que haya velas más violentas, que pisen por debajo de las resistencias o de los soportes. Y bueno, vamos a esperar la semana que viene cómo vienen las cosas. Los niveles están bastante claros, marcados, con la resistencia en los 7.200 puntos, que podemos ver aquí,
y el soporte en torno a los 6.800 del contado, que son los 6.700 del futuro. Y poco más que decir. Si rompemos los 6.800, pues agua por debajo, porque por debajo de ahí nos tenemos que ir a gráficos, como vimos antes, de semanas. Pues por debajo de ahí es que no hay nada hasta esta zona. Podemos tener algo de parada en esta zona de soporte, que haga de soporte más o menos 5.800, 6.000, pero lo normal es que nos vayamos a los mínimos anteriores, que estaban en los 5.400 puntos. La situación es la que es. Esta tendencia es muy clara bajista. Por debajo de este nivel, el viernes se vio como se defendía bastante estos niveles, con caídas en otros índices más grandes, y en cambio el IBEX se quedaba el futuro sospechosamente en 6.760, más o menos 750, aguantando, y veremos a ver si finalmente ese soporte aguanta o cede. También es posible que le metan un viaje por debajo y le den la vuelta, pues también es posible. Y en el más corto plazo pues se observan mejor las resistencias y soportes que hemos dicho en 6.800 y los 7.200 puntos. Voy a poner la línea más gorda, que en el vídeo seguramente se vea mejor. Y poco más que decir. Si rompemos por arriba, pues lo normal es que desdoblemos y hagamos el recorrido a la zona de 7.600, que es otra zona de resistencia que tenemos en el precio. 6.700, 6.730. Tenemos antes resistencia en esta zona, en los 7.400. Ahí tendríamos que también empezar a marcar los retrocesos de Fibonacci, que es probable que también nos pudieran marcar algún nivel. En este caso vemos como a la zona de 7.500, 7.485, 7.500 tendríamos el primer retroceso de esta caída. Si la cogemos desde arriba del todo, pues más todavía, tendría que abrirse, pero bueno. Estaríamos hablando pues de lo que hemos dicho, el primer retroceso de Fibonacci en torno a los 7.600 puntos, que sería el primer objetivo de subida en caso de romper los 7.200. Tenemos el vencimiento de marzo a la vuelta de la esquina, en 2 semanas, y habrá que ver las posiciones que han tomado, que seguramente sean bajistas, y cómo hayan venido los peces gordos con estrategias de opciones y demás. Pero bueno, de momento lateral 6.800 y 7.200. Si rompemos el 6.800, lo normal es que tengamos un desplome, y por arriba, pues por encima de 7.200 empezaríamos a tener algo más de tranquilidad, pero dentro de una situación que sería de rebote de una tendencia bajista muy fuerte. Y esto es lo que hay. Espero que quede bien el vídeo y a ver si podemos repetir. Un saludo.